Presentamos 24 AM. ¿Cómo están? Bienvenidos a 24 AM. Estamos listos para comenzar a revisar las noticias junto a ustedes y vamos a partir por una muy lamentable, una desgracia que se produjo en las costas de Valdivia. Esto en horas de la noche. 6 pescadores murieron tras una colisión entre las barcazas Comau de la empresa portuaria Corral y el pesquero Victoria, esto de la región de Los Ríos. Solo una persona fue rescatada con vida y una de las hipótesis que se barajan es la escasa visibilidad que había en ese momento porque había mucha neblina en el lugar. Estamos viendo para ellos, ahí está la lancha colgando, mira cómo se colga. Bueno, y hablemos del coronavirus. Se produjo la segunda reunión de la mesa social del COVID-19, donde se zanjaron 4 acuerdos. Dentro de estos puntos está entregar un reporte diario de la autoridad sanitaria, también información que deberá basarse en la edad, en el género y la distribución geográfica de los casos registrados de coronavirus. También otras medidas son la creación de una mesa de datos y un sistema de coordinación regional. Uno de los acuerdos más trascendentales fue establecer mayor comunicación entre el Ministerio de Salud y los alcaldes de las comunas por las medidas que se van a estar tomando de aquí en adelante con el paso de los días ante la contingencia del COVID-19. Los adultos mayores son el grupo de mayor riesgo frente al COVID-19, por lo que el gobierno anunció un fondo de ayuda y una red de voluntarios especializados durante la emergencia que se vive por la crisis sanitaria. La iniciativa va a partir a disposición de los mayores de 80 años, quienes deberían estar aislados por precaución, así lo ha mandatado también el gobierno, y esta es una manera de apoyarlos en este aislamiento que deben mantener. Y nuevas medidas fueron anunciadas para la comuna de San Pedro de la Paz, en la región del Biobío. Se trata de un cordón sanitario con puntos de control de ingreso y de salida, los que van a ser puestos por el acceso a los 3 puentes en la entrada de la ruta 156 y el kilómetro 14 de la ruta 160. Dichos controles estarán a cargo de las fuerzas de orden y seguridad, quienes van a tomar la temperatura de las personas que ingresen y van a realizar el encuestaje epidemiológico. Esta medida comenzará a regir desde este mediodía y surge a raíz de 21 casos con COVID-19 que se han detectado en esa comuna, donde además hay unas 80 personas que están en observación, muchas de ellas que han tenido contacto con los casos que ya han sido confirmados. Y vamos al exterior. Estados Unidos aprobó el plan de rescate más grande de su historia para salvaguardar la economía golpeada, obviamente, por los efectos del COVID-19. Las bolsas europeas han abierto hoy al alza tras el anuncio de $2 billones. La Casa Blanca y el Senado norteamericano alcanzaron en las últimas horas un acuerdo para estimular la economía estadounidense, que está gravemente afectada por la propagación del COVID-19, que ya deja casi 800 muertos y 54.000 contagiados en ese país. Este acuerdo, que deberá pasar ahora por el Congreso, prevé efectuar pagos directos y también beneficios por desempleo a los ciudadanos, a los estados y también a las empresas afectadas por la crisis sanitaria. El anuncio de estos $2 billones causó un efecto de alza inmediato en las bolsas europeas, que por segundo día consecutivo abren al alza luego de semanas de mantener pérdidas. 7 de la mañana con 3 minutos. Vamos a ver cómo están las calles a esta hora. Les vamos a estar contando del tiempo en un ratito más, pero claro, son mañanas un poquitito más frescas. Tenemos un poco más de 11 grados a esta hora de la mañana. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta de inmediato con más. Deportes. Ya es oficial, Tokio 2020 fue suspendido. La presión de los deportistas y también los efectos del COVID-19 obligó a reaccionar al Comité Olímpico Internacional. El llamado del primer ministro japonés al presidente del COI fue clave a la hora de tomar la decisión de postergar los Juegos hasta el próximo año, el 2021. Es imposible celebrar los Juegos, por lo tanto, hemos decidido posponerlos. Una decisión que se esperaba. Primó el sentido común. El gobierno japonés, en una conversación con el presidente del Comité Olímpico Internacional, sellaron algo que era inevitable. Tokio 2020 se postergó.
Recibí una respuesta del presidente de que estaba de acuerdo al 100%. Fue el festejo tras un largo tiempo de postulación. Tokio 2020 en septiembre de 2013 comenzaba a tomar forma, pero este martes, a 121 días del comienzo, el conteo finalizó. Habrá que esperar hasta el 2021. Acordamos que estaremos en contacto para celebrar los Juegos en su forma completa, de modo que sea una señal de que la humanidad ha superado el coronavirus. Era un pedido que venía exigiendo todo el olimpismo. Las condiciones eran mínimas, sin entrenar y con preolímpicos suspendidos, sumado al gran problema de fondo, asegurar la salud de cada integrante de Tokio 2020. Todo eso condujo a un solo camino, la postergación. Ahora enfrentamos un desafío sin precedentes, porque este es el primer aplazamiento de unos Juegos en la historia olímpica. Los Juegos son el evento más complejo. Tenemos que reunir a cerca de 11.000 atletas de 206 comités olímpicos nacionales. Los Juegos se realizarán en 2021, pero llevarán el nombre de Tokio 2020 por compromisos comerciales. Una decisión que tardó en tomarse, pero primó el deseo que los Juegos se realicen como corresponde, con los deportistas afinados y con público en los recintos. Es un sentimiento triste que se posponga por un año, pero creo que es la mejor decisión. Pensé que los Juegos serían cancelados, así que creo que es totalmente aceptable hacerlos en un año. Creo que la gente también discutirá el próximo año, por lo tanto podría cancelarse. Una medida celebrada en el mundo del deporte. ¿Traerá secuelas? Claro que sí, pero no había otra opción. Bueno, y la suspensión de Tokio golpea también a deportistas chilenos. ¿Qué va a pasar con todos ellos? 15 ya habían sacado pasajes para Tokio. Esta es su reacción ante la postergación de los Juegos. Creo que es la mejor decisión que pudieron haber tomado. No sabemos todavía para cuándo. Aún falta más del 40% de deportistas por clasificar. Era algo que ya todos esperamos. Yo espero que pronto puedan dar una fecha concreta. Es la reacción del deporte olímpico chileno ante una noticia esperable: el aplazamiento de Tokio 2020 para el próximo año. Por ahora yo estoy acá en cuarentena en mi casa, intentando mantener dentro de lo que se puede mi forma física. Es un referente, serán sus últimos Juegos, para eso tendrá que esperar. Es difícil, obviamente, yo hago un deporte muy específico, por lo tanto no puedo practicar acá con un aparato. Puedan tomar alguna decisión con respecto al proceso clasificatorio también, que obviamente también es complejo de poder organizar. La no realización de los preolímpicos era una piedra de tope. Fue el caso de Valentina Bustamante, boxeadora chilena que entrenaba en Santiago para ir al clasificatorio de Buenos Aires. Tuvo que devolverse a Italia, su país de origen. Y llegamos 2 días atrás. Lo siento mucho porque estaba lista y ahora voy a entrenarme, a continuar mi entrenamiento en mi casa. La fecha del 23 de julio siempre fue cuestionada producto del caluroso verano japonés. Desde el coach se la juegan con un cambio en el calendario. De quizás adelantar los Juegos para junio, quizás sería lo más conveniente. Estábamos solo a 4 meses del inicio de Tokio 2020. Dale era lo más sensato, lo más lógico de hacer. Espero de todo corazón que ya hayamos pasado lo peor. Un poco más de tiempo para afinar pequeños o grandes detalles. Es un evento deportivo el más grande del mundo. Para Tokio proyectan superar los 39 deportistas que fueron a Río 2016. Se aleja en el horizonte, pero ya viene. La delegación chilena se prepara. Bueno, no solo en lo deportivo, también en lo económico los efectos son devastadores. El coronavirus no tuvo piedad con Tokio 2020. Se tiene que aplazar. Un aterrizaje forzoso vivieron hoy los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. O Comitê Olímpico do Brasil está aliviado com essa informação. El virus COVID-19 pospuso la cita de los 5 anillos. El mundo del deporte celebra la decisión, pero ¿qué ocurre con lo económico?
$14.000 millones le costó a Tokio la cita olímpica, dineros que salieron de la ciudad, comité organizador y también del Estado nipón. A todas luces cifras elevadas, pero que traerían grandes ganancias. Turismo, servicios generales y otras actividades recibirían efectivo fresco, eso hasta este martes. Solo por la pandemia, Japón perdió 58% de sus visitantes, a los que ahora se sumarán 600.000 que no llegarán por el aplazamiento de los Juegos. Esto significarán pérdidas por más de $2 millones. Según especialistas nipones, la decisión de postergar la cita olímpica hará perder 6.000 millones de la divisa norteamericana al Producto Interno Bruto del país. Aquí era fundamental la palabra del gobierno japonés. Sin ir más lejos, el presidente del Comité Olímpico chileno, Miguel Ángel Mujica, recordó la quiebra que se produjo en Grecia tras Atenas 2004. Y hasta el día de hoy yo creo que la crisis en Atenas le sigue golpeando porque es un descalabro económico y una inversión gubernamental muy grande. El COVID-19 no solo golpeó al deporte, también a la economía y al bolsillo de los japoneses. Bueno, no es la primera vez. Los Juegos Olímpicos no siempre han sido felices. Han sido suspendidos por guerra, afectados por atentados y boicots. Vamos a ver la historia más triste de los 5 anillos. Los 5 anillos también tienen una historia oscura. En más de 120 años, la antorcha olímpica ha sufrido con guerras, boicot, atentados y polémicas. La Primera Guerra Mundial obligó a suspender por primera vez los Juegos de 1916, previstos para Berlín. Hitler como canciller debió ver como un afroamericano, Jesse Owens, derrotaba en sus narices a la raza aria en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Luego estallaría la Gran Guerra apagando la llama olímpica en Helsinki 1940 y Londres 44. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 se retomaría la cita olímpica, claro que sin dejar los problemas. I'm Jim McKay speaking to you live at this moment. Múnich se bañó en sangre y dolor con el secuestro y asesinato de 11 deportistas israelíes a manos del grupo terrorista Septiembre Negro. Con el mundo aún dividido en dos, los boicots se tomaron el deporte mundial. Estados Unidos no asistió a los Juegos de Moscú en 1980. El pueblo estadounidense sabe que no enviaré al equipo olímpico a Moscú. 4 años después, la ex Unión Soviética pagó con la misma moneda en Los Ángeles 84. El último gran dolor y tristeza se vivió en Atlanta 1996, en plena celebración de los Juegos y en medio de un concierto para deportistas y turistas, una bomba explotó, matando a 2 personas y dejando a más de 100 heridos. Seguramente, la historia recordará al COVID-19 como el virus que apagó la llama de unos Juegos Olímpicos. Bien, vamos a dejar el deporte y vamos a lo que les contábamos al partir. 6 tripulantes murieron tras la colisión de 2 embarcaciones en la bahía de Corral, en la región de Los Ríos. Vamos con Rodrigo Pérez, que nos va a contar de esta y otras informaciones. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal, Carla? Sí, fue una situación bastante compleja, bastante lamentable, donde incluso las autoridades confirmaron esta noticia en horas de esta madrugada. Todo comenzó cerca de las 9 de la noche en la costa de la comuna de Corral, en la región de Los Ríos, donde impactaron 2 embarcaciones. Se trata de una embarcación, una barcaza Comau, que pertenece a la empresa portuaria Corral y que impactó con un barco pesquero Victoria en las costas de la comuna de Corral. Esto significó que los 7 tripulantes que estaban dentro de esta embarcación pesquera resultaran con distintas lesiones, pero también resultaran todos ellos atrapados, y esto movilizó a que distintos equipos de emergencia llegaran para asistir a los propios pescadores que estaban atrapados en este barco pesquero.
Lamentablemente, de las 7 personas, 6 murieron de manera instantánea en el lugar por la gravedad de esta colisión, que incluso generó que este barco pesquero volcara en medio de las costas de Corral. Hubo una 7ª persona, un 7º pescador, quien fue rescatado y fue trasladado hasta el hospital de Corral, donde se mantiene bajo observación, pero estaba con principio de hipotermia. De las otras personas tripulantes de esta barcaza no resultaron personas mayormente afectadas, pero fueron estos 7 tripulantes y las 6 personas las que perdieron la vida de manera instantánea en el lugar. Una noticia bastante lamentable que fue confirmada por el propio alcalde Gastón Pérez de la comuna de Corral, quien estuvo presente también en ese sector realizando todo el trabajo de emergencia, que movilizó a funcionarios de la Armada, también a bomberos y también a ambulancia, con el fin de rescatar a estas personas que estaban atrapadas en estas embarcaciones, pero que lamentablemente terminó con la vida de 6 personas. Una situación igual que deberá ser investigada, es por eso que también ahora viene todo el proceso de las indagatorias para esclarecer cómo ocurrió toda esta situación, pero que terminó con esta colisión de estas 2 embarcaciones, cuando la barcaza Comau, que pertenece a la empresa portuaria Corral, impactó con este barco pesquero Victoria. Y una de las causas que podría haber generado este accidente sería la escasa visibilidad que existe en el lugar, como una de las causas también de esta tragedia que ocurrió en el sur de nuestro país, y que finalmente todo esto deberá ser esclarecido y así conocer entonces las causas exactas de cómo ocurrió esta situación, una tragedia en la comuna de Corral, cuando estos pescadores estaban realizando trabajos, estaban realizando sus labores en horas de la noche. Ocurrió cerca de las 9 de la noche cuando fue esta colisión de estas 2 embarcaciones, este barco pesquero donde estaban estos 7 tripulantes, donde 6 de estas personas murieron, y también esta otra barcaza perteneciente a la empresa portuaria Corral. Fueron distintos los equipos que estuvieron trabajando y sin duda que es una situación, una noticia bastante lamentable para las familias, también para los seres queridos, y las propias autoridades estuvieron realizando trabajos. El alcalde estuvo ahí también incluso registrando parte del proceso de rescate y del proceso de todo el operativo a través de sus redes sociales. Iba contando también cómo iba generándose todo este procedimiento, y él mismo también fue quien confirmaba esta lamentable noticia que termina con estas 6 personas fallecidas en la comuna de Corral. Todo un proceso que deberá ser investigado para esclarecer cómo ocurrió toda esta situación, pero que sin duda alguna genera esta pérdida de 6 personas. Se realizó todo un operativo con el fin de tratar de rescatar a estas personas. Estamos hablando de 7 personas en total que estaban atrapadas dentro de este barco pesquero cuando ocurrió este accidente. El barco pesquero La Victoria de Corral, y fueron estas distintas unidades las que estuvieron realizando todo el procedimiento de emergencia para intentar rescatarlo. Estuvieron también junto a otras embarcaciones realizando todas las ayudas en todo ese procedimiento. Sin embargo, con el pasar de los minutos fueron encontrándose con la noticia que habían personas fallecidas, y fueron 6 en total las personas quienes perdieron la vida, mientras que el 7º tripulante, el 7º pescador, fue trasladado hasta el hospital de Corral. En primera instancia tenía principios de hipotermia, y los equipos médicos a esta hora están realizando todo el procedimiento de salud con el fin de mantenerlo estabilizado y de esta forma entonces salvar a este pescador, quien también resultó lesionado y afectado por este accidente. Ya vamos a estar ampliando más detalles, más información en torno a esta tragedia que ocurrió en el sur de nuestro país y que deja a estas 6 personas fallecidas ahí en la comuna de Corral. Vamos a seguir revisando más informaciones a esta hora en 24 AM y les vamos a contar de esta tragedia también que ocurrió en el sector de Chicureo, en la comuna de Colina, luego que un avión, más bien un helicóptero, capotara en un domicilio particular. Con el paso de los minutos se conoció que se trataba del actor y empresario Rodrigo Rochet, quien fue conocido por algunas participaciones en teleseries de canales de televisión. Estuvo ahí también realizando algunas teleseries en el área dramática de Canal 13 y estuvo ampliamente ligado al mundo de la actuación
a eso de año 2000 aproximadamente, pero que desde el año 2015 ya también estaba realizando otras labores ya más empresariales. Se estuvo dedicando de hecho a distintos emprendimientos y es por eso que también está vinculado al área empresarial. Fue una tragedia que incluso fue lamentada por el propio gremio de actores. Algunos de ellos también llegaron hasta el propio sector donde ocurrió este accidente en Chicureo, en uno de los domicilios que se encuentran en ese sector donde este helicóptero capotó en ese lugar. Mantenía también la licencia para realizar este tipo de vuelos, también se había perfeccionado para aquello, pero de manera lamentable perdió el control de su helicóptero y terminó cayendo en este domicilio. Va a ser parte de la investigación, esclarecer cómo ocurrió toda esta situación, pero sin duda que terminó con la vida de este actor y también empresario Rodrigo Rochet, un accidente que ocurrió en horas de la tarde, ayer a eso de las 3 de la tarde en el sector de Chicureo, en la comuna de Colina. Vamos a revisar algunas declaraciones tras este accidente, lamentable situación ocurrida ahí en este punto de la región metropolitana. Él vivía aquí en la zona hace años con su familia y hace tiempo ya que manejaba helicóptero, por lo que yo sabía por sus amigos. Y bueno, hoy día tenemos que lamentar una tragedia donde nada menos que cobra su vida. No lo podía creer, no estaba creerla, así que vengo para creerla, vengo muy nervioso. Hicimos hartas series juntos, vecinos, un gallo muy bondadoso, sean los buenos, los malos. ¿Había podido conversar con él días antes o tiempo atrás? ¿Ya puede conversar con él? Sí, está bien, todo bien, todo bien. Un emprendedor, le toma el lomo. No sé qué decirle, una pena. Participó en los años 90 en varias teleseries del área dramática de televisión y después de abandonar la actuación, Rodrigo Rochet empezó a trabajar el año 2004 en una empresa que se dedica a la fabricación de sobres y también papeles de regalo. Y tenía licencia de pilotos desde el año 2015, donde realizaba también estos viajes habituales en una de estas distintas aeronaves, pero que lamentablemente terminó falleciendo tras caer en uno de los domicilios particulares en el sector de Chicureo, en la comuna de Colina. Eso sí, ninguno de los habitantes que estaba en la casa resultó herido. Esa es una situación que también fue confirmada por los propios equipos de emergencia que estuvieron realizando todo el proceso y todo este procedimiento tras este accidente de tránsito, pero que termina con la muerte de este actor y empresario Rodrigo Rochet, quien tuvo varias participaciones en televisión hace una década, más de una década aproximadamente, pero que tras retirarse de la televisión comenzó después esta carrera empresarial, pero que lamentablemente terminó perdiendo la vida en este trágico accidente aéreo ocurrido en horas de la tarde de ayer en la comuna de Colina. Vamos a seguir revisando más informaciones y ahora les vamos a contar de un procedimiento policial que ocurrió en la comuna de Maipú, que todo esto se gestó a eso de las 5 de la tarde cuando dos personas llegaron hasta un domicilio particular con el fin de realizar una transacción de una venta de un teléfono celular. Pero cuando estos dos individuos llegaron hasta el domicilio comenzaron a agredir al dueño de la casa y es aquí donde se generó un enfrentamiento. Y luego que estos individuos intentaran golpear al dueño de la casa, el dueño de la casa fue a su propio domicilio a buscar una escopeta y no hizo nada más que dispararle en dos ocasiones a uno de los delincuentes que intentó robarle su teléfono. Le disparó en el rostro y prácticamente le destrozó la cara. Se encuentra en riesgo vital esta persona. Fue trasladada hasta el hospital, más bien hasta la ex posta central, donde se mantiene en observación. Y esta persona, además de estar herida, también se encuentra detenida por su participación en este hecho. Se está, eso sí, indagando una legítima defensa y es por esta razón que la persona que realizó los disparos y quien es la víctima, en este caso del robo, no se encuentra detenida, pero eso sí deberá aportar en la investigación porque le iban a robar a esta persona y con el fin de defenderse, según la investigación que hay hasta el momento, fue hasta su propio domicilio, agarró una escopeta, lanzó distintos disparos y entre estos disparos hubo algunos proyectiles que impactaron la cara de esta persona. Vamos a revisar algunas declaraciones de carabineros quienes abordaron este caso en horas de la noche.
y tomó una escopeta, la cual mantiene debidamente inscrita, efectuando una cantidad indeterminada de disparos, hiriendo a una persona en el rostro, a uno de los detenidos, específicamente el que lo agredía, quedando lesionado en el lugar. Inmediatamente ocurrió el hecho, se acercaron vecinos a cooperar y quienes fueron los que retuvieron, ¿no es cierto?, porque inclusive hasta lesionado el sujeto pretendía huir del lugar. Sí, las imágenes son bastante fuertes en todo caso. Es una situación muy compleja la que ocurrió en la comuna de Maipú, donde incluso esta persona, cuando fue herida en su cara, también comenzaron a agredirle a algunos vecinos del sector. Todo esto deberá ser investigado entonces tras este procedimiento policial ahí ocurrido en la comuna de Maipú. Vamos a seguir revisando más noticias y ahora les vamos a hacer el balance en torno a esta nueva jornada de toque de queda que ocurrió en nuestro país. Estuvimos realizando recorridos varios en hartas partes de la capital. Estuvimos en la comuna de Providencia, también en Ñuñoa, en Maipú, Estación Central, entre otros puntos. Y el balance que realizaba Carabineros es que en su mayoría la gran cantidad de personas se ha mantenido en su domicilio. Han tenido algunas detenciones por algunas personas que han estado en estado de ebriedad o que no han tenido el salvoconducto, pero Carabineros nos aseguraba que si bien los procedimientos en el exterior han estado disminuyendo considerablemente por estar en toque de queda, aún así se mantienen procedimientos internos como denuncias de violencia intrafamiliar o otras situaciones que Carabineros atiende de manera cotidiana. Procedimientos que todavía se siguen gestando en horas de la noche, pero que son prácticamente de manera interna, y eso también ha generado que la policía y también otros entes policiales han tenido que estar de igual manera muy atentos a las denuncias y también a los requerimientos de los vecinos, pero en cuanto a la circulación en las calles, los vehículos, se notó bastante poco vehículo, uno que otro vehículo que estaba recorriendo las calles, pero en su mayoría, la mayoría de ellos hoy cumplió el toque de queda en esta nueva jornada. Vamos a revisar algunas declaraciones de Carabineros, quienes hicieron un balance en torno a este tercer día de toque de queda. Gracias al listado de los COVID-19 positivos que se encuentran en el país, que están ingresados a la SINCAR, podemos adoptar la detención de esta persona conforme al artículo 318 del Código Penal. La ciudadanía constantemente está pidiendo la presencia de Carabineros por disensiones vecinales, por ruidos molestos, por violencia intrafamiliar, un sinfín de situaciones que son, ¿no es cierto?, de conocimiento de Carabineros. Procedimiento entonces que la policía sigue realizando de manera cotidiana, pero que en el exterior, en la calle, se nota una tranquilidad por este toque de queda que está, recordemos, en el país con el fin de evitar una propagación mayor del coronavirus. Bien, parte de las últimas noticias que han ocurrido en la capital y también en nuestro país. Vamos a seguir muy atentos a esta tragedia que ocurrió en la comuna de Corral, en las costas de este punto de la región de Los Ríos, donde dos embarcaciones chocaron. Una de ellas, una embarcación pesquera, volcó, que iba con 7 personas, 7 pescadores, pero 6 de ellos perdieron la vida de manera instantánea en el lugar tras quedar atrapados en este barco pesquero. Un accidente que mantiene a una persona rescatada. De las 7 personas que estaban dentro de este barco pesquero, una de ellas fue trasladada hasta el hospital de Corral en primera instancia con principios de hipotermia. Nosotros también tenemos algunas declaraciones que pudimos recopilar en horas de esta madrugada, así que pasemos a revisar parte de esos testimonios. Por culpa de los marinos, hace 6 horas podrían haberlo rescatado y mi Jorge murió por culpa de ellos. Al parecer chocó la barcaza grande con una lancha menor que de pescadores de pequeña escala. Bueno, la chocó y ahora estamos lamentando lo que estamos viendo. Si nosotros hubiésemos ido de un principio con los barcos cerqueros aquí, los colegas nuestros, esta hora los muchachos hoy están recuperando de sus casas, no estamos lamentando lo que pasó. Aquí alguien tiene la culpa. Demoraron mucho. Me llegó un mensaje al teléfono que me pedía que por favor saque buzos porque habían chocado las 2 embarcaciones
y se sentían que los muchachos estaban dentro. Y bueno, ahí empezamos a hacer las gestiones para tratar de sacar buzos desde la caleta al Piojo, y que seguramente también se informaron por otro medio o de alguna otra manera, que cuando yo llegué ya habían salido los muchachos. Tragedia la que ocurrió en la comuna de Corral con estos pescadores que estaban dentro de este barco pesquero tras colisionar con esta barcaza, y que generó entonces que estas 7 personas que estaban dentro de este barco pesquero, 6 de ellos murieran. Hay un 7º quien fue trasladado entonces hasta el hospital de Corral, donde se mantiene bajo observación médica, pero se lamenta por parte de los familiares, también las propias autoridades, quienes estuvieron realizando todo el proceso, acompañando también a la familia y también a los propios equipos de emergencia, con el fin de aportar en parte a la investigación, pero sin duda todo deberá ser también un proceso de la indagatoria con el fin de esclarecer cómo ocurrió este accidente en plenas costas de la comuna de Corral, y que dejó a 6 personas fallecidas en horas de la noche ahí en este punto de la región de Los Ríos. Una noticia muy triste, nuestras condolencias para sus familias, Rodrigo. Vamos a seguir con nuestros equipos regionales también muy atentos a todo lo que siga ocurriendo con esta tragedia. Gracias, nos vemos. Vamos a seguir hablando del coronavirus. Se confirmó el primer caso autóctono en Rapa Nui. Se trata de una persona adulta que está estable, aislada y siendo monitoreada. La autoridad ha adoptado un estricto toque de queda para evitar que haya nuevos contagios. Se había tratado de evitar la llegada a Rapa Nui del coronavirus a toda costa. Cierre del aeropuerto, cuarentena preventiva, incluso vuelos que trajeran al continente a los cientos de turistas que siguen varados. Sin embargo, nada de eso fue suficiente. Ya hay una mujer confirmada con COVID-19 positivo. La situación mantiene en alerta a los isleños. Estamos preocupados porque se han detectado casos, pero estamos muy bien protegidos. No queremos seguir contagiándonos y eso, todos en sus casas y protejámonos todos juntos. Nosotros como familia nos quedamos en la casa y lo más importante, a cuidarse. Se desconoce cómo y cuándo se produjo el primer contagio denominado autóctono de la comunidad. Es por eso que las autoridades se encuentran monitoreando el caso de cerca e incluso se puso en cuarentena al entorno de la afectada. Tenemos un caso positivo en el día de ayer que no es posible trazar, no corresponde a una persona que llegó de alguna otra parte recientemente a Isla de Pascua, sino es un caso originado localmente, quizás a partir de un turista, no lo sabemos. La persona afectada por esta infección, independiente que tiene una evolución muy benigna, y su entorno familiar está sujeto a una cuarentena muy estricta. Las autoridades establecieron rigurosas medidas para evitar la propagación del COVID-19 a los residentes y a cerca de 400 visitantes que aún siguen en la isla. Se adelantará el toque de queda a las 2 de la tarde, finalizando a las 5 de la mañana. Yo pensé que era un montaje, nunca pensé que era real, por eso viajé. Lo único que quiero es que salga algún avión para irnos. Se procedió a extender el toque de queda desde las 14 horas hasta las 5 de la mañana con el objetivo de disminuir la circulación de personas y de esta forma poder evitar la transmisión del coronavirus en este territorio. Por ahora, la isla seguirá completamente cerrada, mientras aún hay cientos de chilenos que piden a las autoridades poder salir de allí. Extremar las medidas de seguridad es lo que piden incluso los profesionales del Hospital Angaroa para que el coronavirus no se propague. Varias iniciativas que buscan prorrogar el cobro de los servicios básicos durante 90 días han sido presentadas esta semana en el Congreso. Todas pretenden evitar aglomeraciones en los servicios de pago y además buscan disminuir el impacto que el coronavirus ha generado en el bolsillo de los chilenos. Suspender el pago de los servicios básicos como luz, agua y gas por los próximos 3 meses es lo que varias iniciativas presentadas por distintos sectores políticos han querido abordar.
Evitar las aglomeraciones al momento de pagar las cuentas y disminuir el impacto económico que el COVID-19 ha generado al bolsillo de los chilenos son algunos de los temas relevantes que se pretende resolver. Decrete la suspensión del pago de los servicios básicos para todas las familias chilenas para alivianar el bolsillo, ya que no lo están pasando bien producto de esta crisis que nos tiene afectados con la pandemia. Por otro lado, el Frente Amplio presentará un proyecto de ley que, además de prorrogar el cobro de estos servicios, también busca suspender los pagos de los créditos hipotecarios y deudas educacionales, algo que ya había sido descartado por el ministro de Educación, Raúl Figueroa. En el proyecto que presentamos se incluyen dos variantes que son importantes. Una que tiene que ver con la suspensión del pago de créditos de educación superior, es decir, que los bancos durante estos meses no cobren y que eso no signifique morosidad o no tenga ninguna otra implicancia. Otro de los gastos que se suma a los de marzo es el pago del permiso de circulación. El 31 de este mes es la fecha límite para realizar el trámite y es por esto que diputados de RN presentaron un proyecto de ley que permita aplazar el pago de este permiso hasta el 30 de junio. La iniciativa también fue respaldada por parlamentarios de la oposición. Estamos contentos por una parte porque aprobamos nuestro proyecto de ley que permite a los consejos municipales prorrogar el pago del permiso de circulación para aliviar el bolsillo de millones de chilenos que tienen que hacer este trámite. El proyecto fue aprobado en la Cámara y ya fue despachado al Senado. Pero a pesar de que la moción avance en el Parlamento, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, descartó la idea de postergar este trámite, ya que implicaría modificar una ley y la fecha límite de pago es hasta la próxima semana. Y para las personas que este año tienen que renovar su cédula de identidad, hay buenas noticias. El gobierno anunció que la vigencia de este documento será hasta el 2021 para los ciudadanos de nacionalidad chilena. Va a permitir que las personas que tienen vencimiento el 2020 se extiendan la cédula hasta el 2021 y van a poder hacer todos los trámites que se realizan en el territorio nacional con cédulas como si esto estuviera vigente. La renovación será automática y beneficiará a más de 2.3 millones de personas. Esta medida pronto se extenderá también a los extranjeros. Son varias las iniciativas que pretenden darle un respiro a las familias afectadas en medio de la crisis sanitaria que se está viviendo en el mundo. De acuerdo a proyecciones realizadas por un grupo de científicos utilizando inteligencia artificial, el 9 de abril habría poco más de 11.000 personas infectadas solo en la región metropolitana. Un modelo predictivo que buscan extender a todo el país. ¿Cuáles son los otros escenarios posibles de contagio? Ponga atención. Se ha informado del primer caso. Tercer caso, cuarto caso, quinto caso. Son 17 los casos, a 23. 103, 632, 746. 922 casos confirmados de pacientes con COVID-19. En todo el país, la curva crece, la infección se propaga y los casos se multiplican. Cierre de colegios, de fronteras, prohibición de eventos masivos, cordones sanitarios, cuarentenas comunales, toque de queda. Hay que aplanar la curva. Ese es el desafío, sobre todo porque hoy la tecnología es capaz de predecir los contagios. Eso es justo lo que Tomás y su equipo han hecho durante las últimas 2 semanas. Nuestro objetivo es proveer a las autoridades de una herramienta que les ayude a tomar decisiones basadas en la evidencia. Usando datos de contagios de unos pocos días entregados por el Ministerio de Salud, este bioinformático desarrolló un predictor de infecciones. ¿Cómo podrían avanzar los contagios de acá al 9 de abril? Veamos. Si no aplicamos ningún tipo de cuarentena, que no es la situación que hoy día está ocurriendo en Chile, que ya se han tomado medidas, al 9 de abril estaríamos del orden de 25.000 a 30.000 infectados, solo en la región metropolitana, con el cierre del comercio, algunas industrias, etc. Estaríamos llegando al orden de los 10.000, 11.000 infectados al 9 de abril. Bloqueamos el 100% del movimiento en todas las comunas de Santiago, tanto al interior como desde y hacia las distintas comunas. Estaríamos llegando al 9 de abril al orden de 5.000 infectados. Hasta ahora la herramienta ha acertado con un margen de error muy pequeño al número de contagios que se entregan todos los días. Por eso quieren mejorar la predicción y hacer un mapa georreferenciado con la evolución del virus en Chile. Estamos confiados de que lo que estamos haciendo está bien y potencialmente puede ayudar a salvar vidas, ¿no? El gobierno nos entregase los datos abiertos por comuna de todas las comunas del país. En un par de días nosotros tenemos el modelo de Chile completo.
una carrera contrarreloj que ahora asumió el ministro de Ciencia y Tecnología. Hoy día en la mesa social se propuso la creación de un subgrupo que nos va a permitir organizar y disponibilizar datos para que esos datos puedan servir para hacer análisis, estudios y sobre todo proyecciones que nos permitan entonces modelar distintos escenarios. Y tomar decisiones basadas en evidencia científica, no para generar pánico, sino que para tomar los caminos correctos y evitar tragedias como las que se viven hoy día en Italia o España. El tiempo. 7 de la mañana, casi con 45 minutos. Ya estamos con Iván Torres para saber cómo va a estar el tiempo en esta y las próximas jornadas, porque debería ir bajando un poquitito el calor, ¿no, Iván? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buen día. La temperatura máxima sí va a bajar los próximos días. Viene una masa de aire más fría que está en la zona sur, así que esperamos que esté sobre los 20 grados siempre, pero cercana más a los 25. El día de hoy solamente hay algunas precipitaciones matinales en la zona de Magallanes. El resto de la jornada se va a mantener con nubes. El resto del país también se mantiene muy estable, con altas presiones. Eso sí que hay abundante nubosidad en la costa y también en algunos sectores, especialmente en el sur. Y me refiero a la Araucanía, los ríos y los lagos con bancos de niebla durante la mañana y después obviamente esta disipa, quedando el cielo con algunas nubes muy dispersas. De inmediato revisamos el pronóstico para el día de hoy. En Santiago está parcial, esperamos que despeje con una máxima de 28 grados. Ayer fue 29 grados y algunas décimas. Hoy esperamos algo muy similar acá en Santiago, 28 grados. Vamos de inmediato a revisar el tiempo para todo el país. La zona norte, Arica, está cubierta de nubes, va a quedar despejada en la tarde, máxima de 26. Iquique, transitoriamente en la mañana llegan nubes, después rápidamente disipan. Antofagasta, despejado. Copiapó, 26 grados. La Serena, algunos sectores con algunas llovinas muy locales, pero en general húmedo durante la mañana. El resto de la jornada se mantiene muy nuboso, con quiebres ocasionales de las nubes en la tarde. También Valparaíso, muy húmedo durante la mañana, algunos quiebres ocasionales en la tarde, pero en general nuboso, máxima de 20. En Rancagua, parcial en Talca, Chillán, Concepción, en la mañana bancos de niebla, algunas nubes bajas, posteriormente cielo despejado en Chillán, Concepción 22 grados, parcial. La región de la Araucanía está con algunos bancos de niebla, también Valdivia, Osorno y Puerto Montt. Finalmente va a quedar el cielo con escasa nubosidad, en Quillón despeja con 20 grados. Más al sur, la región de Aysén, con ausencias de lluvia, solamente nubes parciales con 19 grados, 23 en Chile Chico, en Puerto Natales, cielo nublado, en Punta Arenas también, pero con algunos chubascos dispersos durante la mañana. Para Puerto William se mantienen los chubascos, máxima de 13 grados, viento moderado en la Patagonia. Pronóstico para los próximos días. Como lo decía Carla, va a bajar la temperatura máxima, especialmente este viernes. Mañana jueves amanece con algunas nubes matinales, posteriormente despeja con 28 grados. El viernes 24 grados y el sábado 22. Hay un cambio en la masa de aire. Yo creo que es una masa de aire obviamente más fría que viene del sur, pero aún así las temperaturas máximas van a estar sobre los 20 grados. El domingo parcial con 27 y el lunes cielo despejado con 26. Vamos a terminar aparentemente este mes de marzo sin lluvias acá en Santiago ni tampoco en la región central del país, salvo algunos chubascos que ya ocurrieron acá en la región del Biobío, pero hacia el norte, ausencia de lluvias. Bien, pues Iván, muchísimas gracias por esta actualización del tiempo. Que te vaya bien, buen día. Vamos a otras noticias. La red de salud se prepara para las semanas más complejas del coronavirus. Espacio Riesgo será hospital sanitario en Huechuraba y comenzó la entrega ya de 5 nuevos centros de salud para la primera semana de abril. Serán más de 4.000 camas críticas a nivel nacional. Durante la jornada de ayer, la cifra de contagios llegó a 922 en nuestro país. Los 27.000 metros cuadrados de Espacio Riesgo están listos para convertirse en el centro hospitalario de Huechuraba. Y mientras que en su explanada se desmonta la frustrada Expomin, en su interior, el presidente de la República recorre las instalaciones, un recinto con capacidad para 800 camas destinadas a pacientes que se compliquen por el contagio del COVID-19. Hoy día estamos visitando este centro, en que vamos a tener capacidad para que 800 personas que requieren tratamiento, que requieren muchas tecnologías, que requieren mucho personal médico, puedan enfrentar en buena forma si son contagiados con el virus.
Espacio Riesgo se ha reconvertido en una verdadera ciudad hospitalaria. Se acomodan las camas, se instalan los ventiladores mecánicos y se preparan los insumos. Todo bajo estrictas normas sanitarias. Serán centros como este donde se atenderán a los pacientes en las semanas que se avecinan, las que se supone serán las más críticas. Pero de todas maneras es mejor prevenir y estar adelantándose a lo que pueda venir, que se implementen estos hoteles u hospitales sanitarios como el de Palacio Riesgo, que está maravilloso. Sin embargo, las medidas más contundentes es la entrega anticipada de 5 nuevos hospitales. El Félix Bulnes, Angol, Gustavo Frique, Padre Las Casas y Ovalle. De hecho, este último ya fue entregado a la comunidad, 43.000 metros cuadrados, que permitirá que el antiguo Hospital Ovallino sea destinado a pacientes con COVID-19, con unidades de tratamiento intensivo. La infraestructura que hoy día está entregando el Estado de Chile a la salud es muy relevante. En total, la red de salud dispondrá de 38.000 camas a nivel nacional. En Padre Las Casas, la comuna más grande de Temuco y con mayor cantidad de comunidades mapuche, el hospital está listo para entrar en operaciones a principios de abril, con más de 220 camas. Esto significaría tener un lugar donde poder descomprimir el hospital regional o dejar solo esta parte nueva del hospital, esta ala para pacientes con coronavirus. Esa es una de las dos posibilidades. El nuevo Hospital Félix Bulnes también pronto entrará en operación. Lo propio pasará con el Gustavo Frique de Viña del Mar y el Hospital Nuevo en Angol. En todos ellos se ha acelerado la entrega. La idea es tener 1.300 camas críticas adicionales para completar un total nacional de más de 4.200. Es evidente que hay que reforzar el esfuerzo de poder tener justamente una red asistencial montada, pero también nosotros hemos seguido planteando iniciativas que permitan seguir aplanando la curva justamente para no llegar al nivel de colapso sanitario. También se listan los hoteles o residencias sanitarias para que hagan cuarentena a quienes no tengan dónde realizarla en todo Chile. Con una capacidad de 1.060 habitaciones en cada una de las regiones del país. El Hotel O'Higgins de Viña del Mar se alista para hacer residencia sanitaria. En Los Lagos, lo propio hace el Hotel Enjoy de Puerto Varas, al igual que el Vicente Costanera de Puerto Montt de la familia Bosa. En donde nosotros vamos a poder asegurar que realmente la cuarentena se cumpla y como una medida bien importante para poder evitar la propagación del virus. Mientras en Antofagasta se comienzan a armar los hospitales de campaña, la NFP puso a disposición el complejo deportivo Juan Pinto Durán para hacer hotel sanitario. Como Federación de Fútbol Chileno hemos decidido poner a disposición de nuestra autoridad sanitaria nuestro histórico complejo Juan Pinto Durán. Ya son 922 los contagiados positivos con COVID-19 a nivel nacional, 176 de ellos en las últimas 24 horas, 40 continúan hospitalizados, 2 en estado de gravedad y ya se lamentan 2 víctimas fatales. Tenemos la contribución de camas que está haciendo las Fuerzas Armadas y de orden. Hemos fortalecido nuestro sistema de salud tanto público como privado. Pero lo más importante es la contribución, el compromiso y la colaboración de todos los chilenos. La red de salud se prepara para las semanas más difíciles, aumentando la cantidad de camas críticas y preparando los recintos de salud para el momento en que los enfermos deban ser hospitalizados. El número de fallecidos y contagiados por el COVID-19 en Chile va en aumento y también el de los pacientes que se han recuperado. Son 17 personas las que oficialmente han sido dadas de alta tras superar el virus en nuestro país. Es un indicador que también refleja a nivel mundial, dando algo de esperanza en un escenario tan complejo. Vamos a dar el reporte del COVID-19. Hay cifras que preocupan. Llevamos hasta la fecha 922 casos. Números que instalan la interrogante. 176 casos son nuevos en el día de ayer. La amenaza del coronavirus ya suma 22 días en Chile, pese a que todos los indicadores van en aumento. Hay uno que también sube, pero alimenta la esperanza en medio de un escenario tan complejo.
Hola, mi nombre es Michael Fernández y soy uno de los recuperados del coronavirus. Porque si los contagiados son casi 1000 en Chile, los recuperados también se incrementan. Específicamente, son 17 personas. 17 historias que superaron el COVID-19. Uno de ellos, Michael, quien tras 14 días de cuarentena relata su experiencia y los pasos que seguirá. El alta me lo tiene que confirmar la clínica con el apoyo también del Ceremi de Salud. En mi caso yo voy a seguir en cuarentena porque voy a estar trabajando desde la casa. Mi empresa así lo propuso, así que así lo vamos a hacer. Al igual que Michael, el resto de los recuperados deberá seguir el protocolo del Ministerio de Salud que apunta a que estas personas están dadas de alta, declaradas no contagiantes, no necesita hacerse ningún examen adicional y vuelve a su vida normal. Mientras el mundo sigue atento a la evolución del virus, las cifras confirman 390.000 contagiados, más de 16.000 muertos y 100.000 recuperados en 185 países. Hay buenas señales entre las primeras naciones afectadas. Este miércoles la provincia de Hubei, China, levantará su bloqueo sanitario, mientras que Wuhan, la ciudad donde se inició todo, deberá esperar hasta el 8 de abril. En Italia ya son 3 los días donde la lista de fallecidos y de contagiados ha ido a la baja. Lo que ocurrió en China primero, ocurrió en Italia después, nos da una señal de esperanza que por oscura que sea la noche de la epidemia, se avecina un amanecer después. Cifras que el gobierno chileno monitorea de cerca, en tanto el debate se instala respecto a la total recuperación y posible recaída de los pacientes que tuvieron coronavirus. Ha habido reportes muy aislados de personas que han sido seguidas sistemáticamente y en un porcentaje muy bajo, un 1%, siguen eliminando el virus algunos días después de este periodo de cuarentena. Una parte de los pacientes genera una inmunidad y una pequeña parte de los pacientes quedan con cierto grado de depresión inmunitaria e incluso son susceptibles a presentar un nuevo caso. Es la cifra alentadora dentro del panorama del COVID-19 en nuestro país. 17 personas recuperadas, 17 historias de triunfo sobre el coronavirus. Entre 5 y 25.000 pesos tendrá como costo de ahora en adelante el examen para detectar o bien descartar el coronavirus. La gestión está por el gobierno, está por tierra, lo que hasta ahora pedían los alcaldes y también el colegio médico, que fuera la gratuidad en esta prueba. Mi nombre es Javiera, tengo 23 años y el día de ayer acudí al SAPO de mi comuna para realizarme el examen de coronavirus por sospecha. Javiera Olivares, como tantos chilenos, es de aquellas que presentó fiebre, problemas respiratorios y el lunes pasado decidió consultar. Esto tras tener contacto con personas que interactuaron con un COVID-19 positivo. Siguiendo con el protocolo, me derivaron en ambulancia a la urgencia del hospital público, en mi caso el San José, en donde me mantuvieron aislada dentro de la ambulancia y la espera para la atención era entre 5 a 6 horas. Un examen que al menos en el sistema público de nuestro país se desarrolla de maneras como estas, formas por las que las críticas abundan, ni hablar entonces de la entrega de resultados, como nos relata desde su cuarentena Javiera. Los resultados de los exámenes están en 2 días. El hospital llama en el caso de que el examen salga positivo. Si sale negativo, ellos no llaman. Así funciona el sistema, por eso la impotencia se incrementa cuando se sabe que tanto en el sistema público como privado el test por COVID-19 puede llegar a altísimos precios. Mucha gente dentro de mi curso tuvo que ir a clínicas privadas y por un costo de 20.000 pesos realizarse el test. Entonces creo que por un tema de salud pública debería ser gratuito. Es la petición que se ha leído con fuerza en redes, también de parte de autoridades. Desde La Moneda emanaron anuncios que al menos amortiguarían el polémico alto costo de un test en medio de lo que se ha denominado como emergencia sanitaria. Hemos dispuesto fijar un valor máximo, establecer un valor máximo para el examen de PCR de coronavirus de 25.000 pesos máximo. Cifra que al menos baja bastante de los hasta 160.000 pesos que podría costar todo el proceso hasta hoy en una clínica privada. Lo que debería pagar una persona que tuviera un plan mediano de salud en el sistema ISAPRE sería un máximo de 5.000 pesos por este examen,
con este precio fijado. La reducción es considerable, aunque para algunos aún no suficiente. Hay otros aspectos que una eventual gratuidad pondrían todo el proceso bajo un mejor escenario. Sugerimos desde los municipios que el test fuera completamente gratuito. Lo que más nos interesa desde el punto de vista de la generación de medidas para controlar el virus es, en primer lugar, el conocimiento de quienes están afectados, quienes están contagiados, para obviamente generar una política de contención. Sin embargo, desde la vereda de los promotores de la gratuidad surgió una luz de esperanza tras sesionar la denominada Mesa Social COVID-19 en La Moneda. Está en nuestra minuta, también está en la minuta de los municipios. Creemos que es importante la señal política que se da cuando avanzamos en gratuidad. Hoy día el gobierno va a hacer análisis si es que se puede avanzar en ese tenor y esperamos tenerle buenas noticias al país. Así, en un carril paralelo surgió también el rol que debe jugar en esta emergencia sanitaria el área de la salud privada. Para nosotros es importante que exista equidad en la atención de salud y que cualquier chileno que la necesite pueda acceder a ella. En esa línea, el gobierno dio a conocer el levantamiento que se está haciendo de todos los centros asistenciales del país. Las próximas semanas podrían ser críticas, con un coronavirus pegando fuerte y un número de casos positivos al alza. Por ende, la necesidad de hospitalización es un factor a considerar, así también recurrir al sector privado. No tenemos una obligación hoy de cambiar la estructura, pero ya he señalado que hay que ir tomando y eventualmente decretar acciones cada vez más intensas de control de los recintos asistenciales privados para ponerlos al servicio de toda la ciudadanía en este brote pandémico de coronavirus. La idea es anticiparse a lo que viene, sobre todo cuando hablamos de un coronavirus que aún parece lejos de su pic en Chile. Y tras la polémica por la restricción de licencias médicas por cuarentena preventiva, el gobierno anunció que se amplía el criterio. Parlamentarios presentaron un proyecto que busca regular los permisos laborales en pandemia, acusando que la medida tomada por la Autoridad de Salud no es suficiente. Como había visitado dentro de los últimos 30 días países con alto riesgo de coronavirus, en el mismo aeropuerto me dieron una cuarentena preventiva por 14 días. Un doctor dispuesto por el Ministerio de Salud me dio una licencia. Para Maite, la responsabilidad estaba primero. Había pasado por España, uno de los países con más contagios en el mundo. Por eso entendió que la cuarentena preventiva era necesaria. Sin embargo, después de 7 días de aislamiento, la ISAPRE le comunicó lo contrario. Pero ayer de mi ISAPRE me mandaron un mail diciéndome que mi licencia estaba rechazada. Una denuncia por redes sociales que hace un par de días comenzó a repetirse. Licencia de cuarentenas rechazadas y este lunes se sumó otra queja más de los equipos médicos. La verdad las cosas es que el código está bloqueado. Cuando a nosotros nos mandaron un correo, por lo menos a mí me llegó, que era un código con el cual tú podías acceder para contacto o para una persona con virus confirmado. Y el tema del contacto está bloqueado. Bloqueo que desde el 19 de marzo comenzó a aparecer en los sistemas que emiten licencias médicas. Casos sospechosos que no tenían derecho al beneficio laboral. Doctores que se vieron limitados, solo podían autorizar a personas con COVID-19 confirmado. La razón, el 18 de marzo, el ministro Mañalich envió un documento que restringió las licencias médicas, provocando molestia no solo en la comunidad médica, sino también en el Congreso. Esto va completamente en contra de las propias recomendaciones de la autoridad sanitaria. La estrategia para controlar la propagación del coronavirus implica que quien está confirmado debe tener cuarentena, pero los casos que tuvieron contacto con él y que se consideran sospechosos también tienen que hacer cuarentena. No podemos relajarnos en las medidas y pensar que solamente los pacientes que tienen una PCR positiva están contagiados, sino que funcionar como que todas las personas estuvieran infectadas. En esta jornada, el titular de salud señaló que tal como recomienda la OMS, se amplió el criterio de la licencia contacto estrecho. Según la definición entregada por el ministerio, cualquier persona que haya estado en contacto con un confirmado COVID-19 entre 2 días antes del inicio de los síntomas y 14 días después. A la luz de lo que ha anunciado la Organización Mundial de la Salud y que hemos hecho nuestro, aquellas personas calificadas, y lo vamos a instruir hoy día, y agradezco la pregunta, como contacto estrecho, de acuerdo a la definición de la OMS, van a tener derecho a licencia médica.
Definición que tiene condiciones: haber mantenido por más de 15 minutos una conversación cara a cara, haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, vivir bajo el mismo techo, haber compartido un medio de transporte a menos de 1 metro. Medida que para algunos parlamentarios no es suficiente. Por eso este martes se presentó un proyecto de ley que busca regular las licencias médicas en emergencias sanitarias, epidemias y pandemias. Entonces el médico le va a preguntar, ¿pero usted tuvo contacto estrecho con esa persona? Y si usted no puede demostrar eso, entonces usted no va a tener derecho a la licencia médica. Nos va a ayudar de nuevo, como he señalado antes, el test rápido para hacer testeos sucesivos en estas personas que rodean a un caso para ver si en algún momento desarrollan anticuerpos que den testimonio que efectivamente desarrollaron la enfermedad. Emergencia sanitaria que obliga a replantear escenarios, esta vez las licencias en pandemia, cuarentena que a partir de hoy está garantizada para las personas confirmadas con coronavirus, personas que provengan de otro país y para quienes hayan estado cerca de un positivo y puedan demostrarlo. Bien, vamos a otro tema. El silencio de la capital en medio del toque de queda facilitó que un puma irrumpiera en la zona urbana de Santiago. En Providencia y en Ñuñoa avistaron a este felino de 35 kilos que logró ser capturado con un intenso operativo al interior de una casa luego de saltar su muro. Los reportes de madrugada mostraron al felino moviéndose con libertad por las principales calles de Ñuñoa y Providencia. Sigiloso, cauto y astuto, el puma se internó en un Santiago que bajo toque de queda no tiene autos, personas y ni siquiera perros dando vuelta. No hay que asustarse, no hay que entrar en pánico. Estos animales antiguamente vivían en esta zona. El puma no es solamente un animal de cordillera, es un animal que también vivía en las zonas más planicies de Santiago, de la zona central de Chile, por lo tanto, y son animales que viven en toda América prácticamente. Desde el Cerro Manquehue, el animal recorrió más de 15 kilómetros y fue avistado en calles como Pocuro, Ricardo Lyon, Eliodoro Yáñez y Tobalaba. De pronto apareció en las cercanías de la Plaza Augusto Dalmar en un barrio residencial. Estuvo en el patio de un colegio de Ñuñoa para luego saltar panderetas recorriendo varias viviendas. Salta ahí, donde está la parte de ahí, por donde están los cables ahí. Igual suerte que no le pasó nada, porque igual hay cables eléctricos. Viene para acá. 3 horas duró el operativo conjunto del SAC, la policía y el Parque Metropolitano, hasta que finalmente pudieron sedar al animal. Se acorraló en la casa allí, estaba al fondo, y ahí lo adormecieron y después lo sacaron. Muy asustada la gente, ¿no? No, era más un show. Si un gato más, no. Un poco más grande, ¿no? ¿Cierto? Y uno que viene al campo está acostumbrado, los zorros, los pumas, todas esas cuestiones, así que no hay problema en eso. No es un gatito ni un perrito, así que era como para asustarse. Situación extraña, pero en el fondo la naturaleza es la que se está apoderando un poco, o no apoderando, sino que buscando su propio lugar, digamos, lo que le perteneció y lo que nosotros invadimos. El exitoso operativo permitió determinar que se trata de un puma muy joven, de unos 35 kilos y que no supera el 1 año y medio de edad. Es muy normal que la conducta que él haya presentado sea la que vimos, es decir, un animal que rehuía del humano, escapaba del humano, no en un pánico absoluto, sino que un animal que escapaba controlando su entorno, es decir, vigilando hacia dónde era seguro escapar. Si hay avistamiento de esos animales, llamen a Carabineros de Chile, o PDI o al Servicio Agrícola y Ganadero. Estamos constantemente coordinados como institución. Cualquiera de esos llamados va a servir y va a ser atendido. No alimenten por ningún motivo a los animales. Si tienen avistamiento, guárdense en sus casas, hagan los llamados telefónicos. En estos periodos de cuarentena es probable que observemos otros avistamientos, quizás no solo de pumas, sino de otras especies, como por ejemplo zorros. También existe la probabilidad de que observemos especies que habitan normalmente en ciudades, pero que no las notamos, como águilas o aguiluchos, peucos, o lechuzas o tucúqueres. El puma fue sometido a diversos exámenes y está en perfectas condiciones. El viernes será liberado en su hábitat natural y mediante un chip
tendrá un monitoreo constante para impedir que estas imágenes nuevamente sorprendan a los habitantes de Ñuñoa. Qué bueno que eso terminó bien. Vamos a otro tema y retomamos lo que está pasando con el coronavirus. Este martes se realizó la segunda reunión de la Mesa Social COVID-19 para seguir coordinando la forma de enfrentar esta pandemia en nuestro país. Entre las conclusiones de esta cita se acordó un mayor diálogo entre el MinSal y los alcaldes. Vamos a conversar de este y otros temas con Germán Codina, alcalde de Puente Alto. ¿Cómo está, alcalde? Muchísimas gracias por este contacto y buen día. Hola, Carla, muy buenos días. Bien, ¿con qué sensación se queda después de la reunión de ayer? ¿Cuánto más se puede seguir profundizando el trabajo conjunto con el gobierno? A ver, miren, los municipios vamos a estar disponibles para todos los gestos y acciones necesarias para actuar mancomunadamente, pero también en la medida que veamos acciones rápidas. Por ejemplo, una de las cosas que ayer yo decía en la mesa es que me indignó ver el día de ayer en la mañana cómo la gente viajó a Piñá en el metro, en el transporte público, la forma en que se arriesgó a muchos trabajadores, solamente por no hacer caso a lo que yo venía planteando hace una semana atrás, de diversificar los horarios de ingreso de los trabajadores, unos a las 8, otros a las 9, a las 10, a las 11, de una forma que evitemos que no se cumpla la restricción del 1,5 metros, 2 metros de distanciamiento entre las personas. Y si no lo va a hacer voluntariamente el empresariado y los empleadores, el cambio de horario, lo tiene que hacer la autoridad con firmeza, igual que otras decisiones que creo que se tienen que implementar, como la restricción de los precios. Alcalde, ¿y qué respuesta si no se hace en este momento, a vamos ese a ver. emplazamiento? ¿Al de los precios? No, al del transporte, porque obviamente hay trabajadores que dicen me estoy exponiendo, estoy yendo en metro, estoy yendo en micro, hay mucha gente, no puedo mantener el metro de distancia. ¿Qué medidas se podría tomar en ese sentido? Hay un llamado voluntario que las empresas flexibilicen los horarios, pero no sé si es suficiente. Sí, lo que pasa es que más allá de las medidas puntuales en el transporte, en los precios y en otros sentidos, hay algo que es lo que tiene que primar en todas las decisiones que tiene que tomar el Ejecutivo hoy día, y es la preponderancia del interés público por sobre el interés particular. Y en ese sentido, por ejemplo, también las clínicas. Otra de las cosas que hemos planteado es que la autoridad sanitaria tiene que tener el control absoluto del espacio de atención para coronavirus en las clínicas privadas y además del ámbito público. ¿Por qué? Porque con eso hay que garantizar la equidad de acceso a la atención sin depender el nivel socioeconómico del que tú vengas. Es decir, aquí lo que tiene que hacer la autoridad es poner a disposición de todos los vecinos, de todos los ciudadanos de nuestro país, la mejor atención posible. Entonces, necesitamos que quede muy claro que en el estado de catástrofe, primero está la decisión de seguridad pública y después están los intereses particulares. Ahora, se están tomando algunas medidas, entiendo, en esa dirección, pero también hay otras que resultan algo contradictorias o de la que no contamos con toda la información, como por ejemplo la habilitación de espacio riesgo como un centro de salud. Se dice que se va a pagar un arriendo por aquello, otros dicen que en estado de catástrofe no habría por qué pagar. ¿Se habló de ese tema? ¿Se entregó más datos? Porque falta información ahí. No tengo información al respecto. A mí me preocupa más hoy día si pagan o no pagan arriendo, por ejemplo, que a los funcionarios del ámbito de la salud se los integre en las mesas regionales sociales que pedimos que se conformaran y que se llegó a ese acuerdo el día de ayer, porque hay que proteger mejor a los trabajadores de la salud. Ya vemos funcionarios de la salud cuarentenados, y eso significa que va a bajar la capacidad de respuesta del sistema de atención, producto de que va a haber enfermeros, va a haber médicos que van a estar en la casa con cuarentena en vez de estar atendiendo. Entonces, si no protegemos adecuadamente y no cumplimos con esa también solicitud de parte de los trabajadores, vamos a someter al sistema, además de a mucha exigencia, a una baja en la capacidad de respuesta, y eso sería trágico. Entonces, es muy necesario tener insumos, tener implementos de protección para los trabajadores, además de muchas otras decisiones que estamos pidiendo que se implementen. Alcalde, usted me hablaba de la fijación de precios. ¿Eso se discutió, se resolvió algo o es una materia que todavía está pendiente? Porque ayer se anunciaron 4 acuerdos a los que se arribaron, pero ninguno dice relación directamente con lo que estamos hablando, sino más bien con coordinar, con tener otro tipo de información más transparente que se va a entregar día a día. Entiendo que se va a hacer también un modelamiento de la mano del Ministerio de Ciencias, pero no sé si en estas materias que usted está planteando se llegó a algún acuerdo concreto. Bueno, con relación a la transparencia de la información es algo que no puedo soslayar. Debo decir que también es algo muy importante que logramos un gran acuerdo, porque nos interesa que el ministro de Salud todos los días
en vez de hablar de las cifras internacionales, se concentre en las cifras nacionales y haga una bajada a las regiones y a las comunas, porque nosotros como gobiernos locales necesitamos más información. O sea, yo, claro, tal vez como presidente de los alcaldes puedo pescar el teléfono y me van a atender. El problema es qué pasa con el alcalde de Cabo de Hornos, por ejemplo. Entonces, la información tiene que fluir. Con relación a la restricción de precios, aquí hay algo que nosotros como alcaldes y aquí tal vez usted después va a abordar otro tema, hemos tratado de colocar en la palestra temas que son importantes para toda la ciudadanía porque los vemos en el día a día. Entonces, así como insistía en la necesidad de diferenciar el horario del transporte público, así como insistimos en la necesidad de ir progresivamente instalando una cuarentena, porque ya está habiendo UCIs y ¿cómo se llama?, distintos recintos de atención de salud que ya están con complicaciones para atender la demanda. También necesitamos resolver el tema de las vacunas de la influenza, que todos los días está habiendo pequeños quiebres de stock para distintas comunas, pero lo de los precios es fundamental. ¿Por qué? Mucho trabajador independiente o personas que tienen trabajos informales, sean ambulantes, sea la gente que vende en la micro, ¿no es cierto?, el Super 8, no van a tener ingresos porque ha bajado la actividad económica. Entonces, la única forma en que usted además proteja los pocos recursos que puedan tener o que el subsidio que el Estado les dé de verdad sirva es que no haya un abusador que le cobre el doble por la leche o por la fruta y la verdura, porque la gente tiene que subsistir y en ese sentido el plan de apoyo económico que está desarrollando el gobierno nos parece un buen inicio, lo que está haciendo el ministro Briones, pero hay que profundizar en la ayuda a ellos, a los independientes, a los que dependen de las ventas y que con la actividad económica que va a la baja, obviamente van a necesitar apoyos. Por ejemplo, también planteamos la creación de la fase 5 y 6. ¿Por qué? Porque podría suceder que si esto en algún minuto crece mucho y se va de las manos y hay restricciones más grandes, la economía va a bajar y eso va a significar que el Estado va a tener que imponer, por ejemplo, medidas de apoyo para el pago de los servicios básicos, agua, luz y también ya una decisión concreta a la banca de que no haga a la gente repactar hoy día en estas condiciones, porque muchos no tienen cómo demostrar ingresos. No hay que repactar, lo que necesitamos de la banca es que transfiera las cuotas de 2 o 3 meses para el final del vencimiento del crédito, sin letra chica. Alcalde, bueno, todo esto está sobre la mesa. Ustedes, los alcaldes, están coordinadamente también proponiendo una serie de ideas y da la impresión, después del dictamen de Contraloría de ayer, que esto se va a quedar en eso, ¿no?, en la propuesta y que ustedes no van a poder tomar estas medidas como comunal o localmente, al menos así lo dice el Contralor Bermúdez. Dice que ustedes no pueden tomar decisiones que puedan limitar los derechos de las personas, como las cuarentenas, como restricción de movimiento, que eso es una facultad exclusiva del presidente de la República y que ustedes se han arrogado de alguna manera atribuciones que no tienen. ¿Qué le parece este dictamen de la Contraloría? Bueno, primero decirle que nosotros respetamos que cada institución tiene su ámbito de atribuciones. Sin embargo, no se puede pegar a la bandada, como se dice vulgarmente. Porque si usted ve, por ejemplo, la suspensión de clases, ¿sí?, que adoptamos un acuerdo el domingo antepasado con el gobierno, ya generó una disminución en la tasa de contagios. Todos los datos oficiales, ayer en la mesa COVID social, lo mostraba el ministro de Ciencias, que desde el día en que se instala la suspensión de clases que los municipios empujamos, se logró que la tasa de contagiados por día se mantuviera. Y recién ahora, cuando ya se logró, ¿no es cierto?, obviamente una cantidad suficiente de contagios, ahora está empezando a crecer nuevamente, pero la primera medida de suspensión de clases sirvió para contener la expansión de la Alcalde, pandemia. pero tal como esa vez ahora todo va a tener que contar con la venia del gobierno, ¿perdón?, en el fondo. Que tal como ocurrió en aquella oportunidad, los alcaldes no van a poder tomar medidas por sí mismos, sino que van a tener que coordinarse necesariamente con el gobierno, después de lo que dijo la Contraloría, ¿o no? O usted en su comuna, por ejemplo, podría decretar cuarentena, como lo han hecho algunos alcaldes, o podría tomar decisiones de este tipo. Mire, el presidente de la Junta de Vecinos no puede responder por todos los vecinos de la cuadra. Yo como presidente de los alcaldes no puedo responder por las acciones de todos los alcaldes de Chile. Entonces, a pesar que a veces no comparto las decisiones de algunos, y debo reconocerlo, sí creo en el principio de autonomía y sí creo que en el ámbito de las competencias ellos tienen que
llevar al máximo las decisiones que puedan hacer para proteger la vida y la salud de sus vecinos. Entonces, aquí se puede producir un problema de ámbito de competencia, sí. Por ejemplo, en Puente Alto no decretamos la suspensión de clases hasta que tuvimos el acuerdo el domingo con el gobierno. Y todos los que decretaron la suspensión de clases durante la madrugada del domingo, finalmente se acogieron al acuerdo que logramos con el gobierno el día domingo al mediodía, ¿me entiende? Entonces, no existe ninguna ilegalidad en lo de la suspensión. Lo de las cuarentenas, los municipios podemos sugerir esa cuarentena, pero no tenemos el uso de la fuerza. Las policías, las Fuerzas Armadas, las maneja el gobierno central y además son instituciones autónomas que de cierta forma coordinan con el gobierno. Pero los municipios no tenemos esa atribución. Ningún alcalde se ha atribuido manejar las policías ni las Fuerzas Armadas. Entonces, si el Contralor entiende que hay alguien violando la ley, entonces que le haga un sumario en vez de hacer estas cosas a la bandada, porque sí creo que los medios de comunicación, como este espacio en este momento, son muy valiosos para que la ciudadanía se informe de lo que está sucediendo en el país y las autoridades podamos defender lo que consideramos justo y necesario para la ciudadanía. Bien, pues alcalde, lo importante es que se está trabajando en conjunto, que se están coordinando medidas, que sigue además esta mesa social por el COVID, así que nos vamos a quedar bien atentos a todas las resoluciones y acuerdos a los que se lleguen. Muchísimas gracias y que tenga un buen día. A usted, muchas gracias. 8 de la mañana con 18 minutos, con 19, acaba de cambiar. Desde hoy se ha establecido un cordón sanitario en San Pedro de la Paz, en la región del Biobío. Esto luego que se confirmara un brote de coronavirus al interior de un templo evangélico. Vamos con David Yáñez, que nos va a contar todos los detalles. Hola, David. Hola, muy buenos días. Nos encontramos en San Pedro de la Paz, comuna de 140.000 habitantes, parte integral del Gran Concepción y que se prepara para las próximas horas empezar a regir un cordón sanitario que se va a establecer en 5 puntos para impedir el tráfico de personas al interior y hacia el exterior de la comuna. Esto luego de un brote de coronavirus que se produjo en el sector de Boca Sur, centralizado en un culto evangélico que el pasado 8 de marzo se habría realizado en una iglesia del sector y que terminó contagiando al menos 14 de sus fieles y que forman parte de los 21 casos confirmados por el Ministerio de Salud, aunque según los antecedentes manejados por la municipalidad ya serían 36 los casos que están relacionados a San Pedro de la Paz y buena parte de ellos podrían seguirse a este culto evangélico. Esta medida sanitaria extrema, la segunda que se aplica en la zona centro-sur del país a una gran ciudad, va a empezar a aplicarse desde las 12 del día a través de barreras sanitarias que van a estar a cargo de la Armada y del Ejército en 5 puntos específicos. Los 3 puentes sobre el río Biobío, ya había personal de Ejército durante esta mañana instalado en esos lugares y están esperando ya las llegadas de las barreras físicas para poder instalar estos controles a las 12 del día. También el kilómetro 14 de la ruta que une San Pedro de la Paz y Coronel para impedir el paso en ese lugar y también en el camino de la Madera que va a Santa Juana y que es el acceso desde Concepción hasta el sur del país, el más directo. De hecho, a través de ese camino se puede llegar a Temuco y al resto del sur del país. Hay medidas especiales que se están adoptando para el tránsito de camiones que no van a poder parar en ningún sitio, que sí van a poder cruzar San Pedro de la Paz, pero todo el resto que venga de Lota, de Coronel, va a tener que hacer un desvío a través de otro sector al sur de San Pedro de la Paz para poder luego cruzar uno de los puentes que atraviesan el río Biobío. Tenemos en ese sentido la evaluación de la autoridad y también los testimonios de personas relacionadas a este culto evangélico donde ocurrió este brote de coronavirus. Escuchemos. Yo hace rato que no veo que hacen reuniones, no sé cuándo sería la última fecha que hicieron. Yo me enteré hace como dos días, pero cuando yo me enteré del virus, yo empecé a trabajar con las rejas cerradas. Atendía a la gente afuera, ¿no? Pero en el fondo igual tranquilo, porque no hemos salido por ningún lado, estamos dentro de las casas. Y una de las cosas de tener más seguridad. Preocupado aquí porque habemos harta gente que está toda en sus casas y bueno, algunos no cumplen la regla, pero hay que hacerlo. Terrible, porque nosotros nos enteramos por la noticia anoche y creo que hay personas que se enteraron como 3 días atrás. O sea, ni una preocupación, digamos, de alguna autoridad que viniera a informar para tomar las medidas.
Una ciudad que se prepara para este encierro, el segundo que se aplica a nivel nacional a una gran ciudad luego de Chillán, y que ya a las 12 del día se va a empezar a aplicar en estos 5 puntos de control en los alrededores de la comuna de San Pedro de la Paz. Bien, vamos a ir obviamente monitoreando en el día, David, cómo se va aplicando esta medida, así que nos quedamos en contacto. Muchísimas gracias, nos vemos. Internacional. Ya estamos con Andrea Aguilar en el estudio para actualizar también lo que ha pasado con el coronavirus en el mundo. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos días. Bueno, iniciamos con la noticia del día, que es, por supuesto, la medida que ha tomado Estados Unidos al aprobar este plan de rescate, el más grande de su historia, para salvaguardar la economía muy golpeada justamente a causa del coronavirus. Las bolsas europeas han abierto al alza tras el anuncio de $2 billones, que es el acuerdo al que alcanzaron la Casa Blanca y también el Senado norteamericano en las últimas horas para estimular la economía estadounidense, que se ha visto tan gravemente afectada por la propagación del COVID-19, que ya deja casi 800 muertos y 54.000 contagiados en este país. El acuerdo tiene que pasar por el Congreso. Se prevé que efectúe pagos directos y beneficios por desempleo a ciudadanos, a estados y a las empresas afectadas por esta crisis. El anuncio de los $2 billones causó un efecto de alza inmediato en las bolsas europeas, que por segundo día consecutivo abren al alza luego de unas semanas con varias pérdidas. Además de esto, bueno, crece la polémica por las declaraciones de Trump, quien asegura que quiere que el país sí o sí, que ahora es el cuarto país más afectado después de Italia, de China y de España, que ahora, hay que decirlo, ha tenido más de 3.400 muertos. Sumando el total, estos 700 contagios que se han sumado de nuevo, bueno, continúa obviamente el avance en el tema del coronavirus, específicamente en Europa. Hablemos ahora de otra noticia de último minuto, porque el príncipe Carlos, el heredero del trono británico, ha dado positivo por coronavirus. Esto según informan varios medios locales y ya ha sido también confirmado por el Palacio de Buckingham. El príncipe de Gales, de 71 años, presenta síntomas leves de la enfermedad tras haber dado positivo al test del COVID-19 y se encuentran en buen estado de salud. Tanto él como su esposa también, Camila, ella no tiene síntomas. También ha dicho el Palacio de Buckingham que la reina Isabel está en perfecto estado de salud, según un comunicado. La institución que lleva los asuntos oficiales del príncipe, él ha tenido algunos síntomas suaves, pero su salud es buena y sigue trabajando desde casa en los últimos días, como es habitual. Han dicho desde el Palacio. El comunicado oficial también señala que la duquesa de Cornwalls, Camilla Parker, ha sido sometida a las pruebas, no tiene el síndrome, básicamente. Y aparte de eso, bueno, recordemos, Carla, también que él es el segundo miembro de la realeza europea que se ve contagiado por el COVID. El primero fue Alberto de Mónaco la semana pasada. Así que con eso, bueno, se confirma también esto, pero se confirma que la reina Isabel está en buen estado de salud. Avancemos y hablemos ahora de lo que ha sucedido en Brasil, porque el presidente de este país, Jair Bolsonaro, continúa asegurando que el COVID-19 es una gripecita, cuestionando a quienes quieren declarar la cuarentena en el país de América Latina que tiene más infectados. Tiene 2.200 infectados en estos momentos y el mandatario señala que no hay que preocuparse, que realmente no hay que cerrar las escuelas, porque él dice que todo está enfocado en las personas mayores. Incluso ha dicho que no tiene miedo a contagiarse, no tiene temor, porque para él sería simplemente un resfrío más, una gripecita. Y también ha dicho, por supuesto, que no piensa cerrar la economía del país, porque esto ocasionaría una gran ola de desempleo que en estos momentos Brasil no se puede permitir. Tremendo, sumado también a otros mandatarios como el mexicano, por ejemplo, AMLO, quien también ha dicho que esto no es nada, llama a la gente a seguir abrazándose, a seguir saliendo a comer. Realmente muy irresponsable en una época donde la evidencia ya nos demuestra que el coronavirus hay que tomarlo en serio. Muchas gracias, Andrea. Que estén bien. Que te vaya bien, que tengas un buen día. De esta manera vamos poniendo fin a la revisión de las noticias. Gracias por habernos acompañado. Viene el Muy Buenos Días a través de TVN y seguimos también con más noticias en Canal 24 Horas.